Bueno, estábamos con el Corán, estas aleyas del Corán en las cuales Allah se dirige directamente a los creyentes con consejos, recomendaciones, órdenes, etc. Y habíamos llegado hasta acá. Estuve mirando esto, que ya me lo crucé varias veces y siempre me pregunta Isaac, y yo respondo lo que puedo. Esta parte que dice, y sabed que Allah se sitúa entre el hombre y su corazón, y que seréis congregados hacia él. Esto, y sabed que Allah se sitúa entre el hombre y su corazón, bueno, los mufassirun, los exégetas del Corán, tienen muy distintas opiniones sobre esto, ¿no? Algunos dicen que esto es equivalente a la ley del Corán que dice estoy más cerca de él de ellos que su vena yugular. Es decir, Allah está, digamos, en lo más íntimo del hombre, está más cerca del hombre que el hombre mismo. Otros dicen que esto significa que Allah conoce las intenciones y digamos, y los anhelos más profundos del ser humano, los que están en su corazón. Otros dicen que Allah está allí, digamos, entre el creyente y la infidelidad, o entre el incrédulo y la fe, ¿sí? Que es como una especie de barrera. Wallahu alam, ¿sí? Realmente Wallahu alam. Es una expresión muy rara, porque el corazón es el hombre, en principio. El hombre es por su corazón, no es por ninguna otra cosa. Es decir, su corazón es la sede del Ruh, del espíritu, de la presencia divina. Sabemos que en lo más profundo, sabemos que el corazón tiene un montón de capas, ¿eh? Porque eso lo enseña la ciencia del camino espiritual. Y que, digamos, allí está, digamos, el corazón interno, que se llama Fuad, está el Sir, el secreto, está Sirra Sir, el secreto del secreto, etc. Toda una fisiología espiritual, ¿sí? Que, bueno, repetimos porque lo hemos leído y hemos escuchado, y en realidad sabemos muy poco de la realidad de todo eso. Pero en principio el hombre es su corazón. ¿Qué quiere decir el hombre? Puede ser que esto tenga que ver también con que el hombre en todo caso es el sadr, o sea, el pecho, el lugar que contiene al corazón, lo que el hombre cree que es su conciencia, lo que cree que es él, y él no es realmente eso, es algo mucho más profundo. Wallahu a'lam. Bueno, y dice la ley siguiente, hasta aquí habíamos llegado la vez pasada, dice así: oh creyentes, si sois temerosos de Allah, es decir, intattakullah, o sea, si tenéis taqwa, o sea, estáis en esa condición que es ser conscientes y atentos de Allah, Él os otorgará criterio y ocultará vuestras faltas y os perdonará. Allah, pues Dios es el dueño del favor inmenso, o sea, de la gracia inmensa. Acá, bueno, ya hemos hablado mucho de la taqwa y uno se cruza con el tema de la taqwa en el Corán muchas veces. Quien hace el esfuerzo de estar consciente de la presencia de Allah en todo lo que hace, lo que se conoce como el ihsan, digamos, o tratar de alcanzar el ihsan, o sea, actuar como si Allah nos estuviera viendo, que también dicen algunos es como tener un testigo interno. O sea, cuando uno profundiza en esto, empieza a aparecer una voz de la conciencia más fuerte en nosotros, que nos va indicando que hay cosas que hacemos que están mal, ¿sí? Ese testigo interno nos va como reprendiendo y va como reaccionando. Es como un otro yo que hay en nosotros. Y quizás por eso dice Allah, establecerá en vosotros el Furqán. El Furqán es la capacidad de discernir, ¿sí? Viene del farqa, distinguir una cosa de otra. Es la capacidad de discernir entre lo que está bien y lo que está mal, ¿sí?
entre lo deseable y lo detestable. Ese es el Furqán. También la palabra Al-Furqán es uno de los nombres del Corán, porque el Corán permite hacer esa distinción entre la verdad y la falsedad. Al-Furqán es uno de los nombres del Corán, pero acá dice que le concederá a los creyentes el Furqán. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ. Cáfara, de donde viene también la palabra kafir y demás, significa ocultar y cubrir, dice, y cubrirá vuestros defectos, vuestras maldades. Esto proviene, digamos, es algo que viene del favor de Allah, del fadl, o sea, de la gracia de Allah, ¿sí? Con, digamos, tratar de hacer ese esfuerzo de conseguir algo de taqwa, Allah ya nos da, o sea, hace acompañar eso de un discernimiento en nosotros, y aunque no hayamos alcanzado la purificación completa, Él va a cubrir nuestras faltas y nos perdona. Bueno, la ley siguiente... Está fabuloso esto, sí, esta es una ley que no recordaba y realmente es una maravilla. Sí, claro. La esperanza que da esto es una verdadera maravilla. Hay unas cuantas cosas así, ¿no? Hay unas cuantas en el Corán de este estilo, en el sentido de que siempre un poquito nuestro recibe una cantidad del otro lado, ¿no? Y sobre todo, mira, lo que dice la ley esta ley siguiente es clave. Empieza con una recomendación que parece muy básica. Oh creyentes, no sigáis los pasos de Shaitán. ¿Sí? Jutuat, acá está traducido, no sigáis la senda extraviada, bueno, pero acá quiere decir Jutuat Shaitán, es decir, los pasos de Shaitán, o sea, no ir detrás de él. ¿Tá? Quien siga los pasos de Shaitán, a quien siga los pasos de Shaitán, él, o sea, Shaitán, le ordenará la indecencia y la maldad. Al-Fahshay o al-Munkar, que está mencionado varias veces, casi siempre viene mencionado junto en el Corán. Y fíjense lo que dice acá. Y si no fuera por la gracia de Allah, Fadlullah, lo mismo que menciona en el otro versículo, si no fuera por la gracia de Allah con vosotros y por su misericordia, no se purificaría ninguno de vosotros jamás. Ninguno de vosotros jamás conseguiría purificarse. Porque Allah purifica a quien Él quiere. Y Allah es el que todo lo oye, todo lo conoce. Samiul Alim, oyentísimo, conocentísimo. Fíjense lo que está diciendo. Esto es una cuestión muy importante. En realidad, la purificación que nosotros estamos buscando no es el fruto de nuestro esfuerzo, sino el fruto del favor de Allah. ¿Sí? Esto no significa que quede clarísimo que hay que renunciar al esfuerzo. Lo que sí significa es que no hay que desesperarse. Como dice el Corán, oh creyentes, no desesperéis de la misericordia de Allah, solamente desesperan de la misericordia de Allah los incrédulos. ¿Sí? Es decir, uno no tiene en realidad la fuerza para superar una serie de pulsiones y de trampas que vienen con esta condición humana que tenemos, mitad angélica y mitad animal, digamos, en el medio de los dos extremos. Entonces, en realidad, la purificación es en el fondo un don de Allah y un don de su misericordia, o sea, de hacernos ascender en el ser, de alguna manera. Esto es un concepto muy importante. Por eso, el hadiz, hay un hadiz que se cita siempre, que es el hadiz del demonio particular. El encuadre del hadiz tiene que ver que el profeta sale un día, tarde de noche, y a ella lo sigue, ¿sí?
lo sigue por celos, porque el profeta tenía varias esposas y distribuía su tiempo, y pensó que iba a ver a otra de sus esposas. Entonces salió a seguirlo, y el profeta se dio cuenta y le dijo a Aisha, digamos, tu Satanás te ha traído hasta aquí. Dice, ¿por qué? ¿Tenemos un shaitán? Dice, sí, todo ser humano viene a este mundo con un shaitán adosado, con un demonio particular, digamos. ¿Y tú también, mensajero de Allah? Le dijo. Sí, yo también. Pero Allah me ayudó contra él, ¿sí? Y se islamizó. Es muy importante esto que dice. No está diciendo lo islamicé, porque uno no islamiza a nadie en realidad. ¿No? Y si suponemos que el shaitán tiene una autonomía, ese shaitán tiene una autonomía, en realidad debe islamizarse por sí mismo. ¿Qué significa islamizarse? Someterse. ¿Qué significa someterse? No desobedecer a Allah, no ir contra sus órdenes. Eso simplemente es. Entonces, el profeta dice, si no hubiera sido por la misericordia de mi Señor, ¿no?, que me ayudó contra él, digamos, yo seguiría con eso, se ha islamizado. Es lo mismo que dice José, lo mismo que dice José en la sura de José, que dice, si no hubiera sido por la misericordia de mi Señor, yo hubiera sucumbido a la tentación, cuando Zulaika se le ofreció, ¿no? Pero, digamos, porque el alma ordena insistentemente el mal. O sea, no hay que basarse en el propio poder o en la propia fuerza. Hay que tener confianza en la fuerza de Allah y entregarse. Y saber que la purificación en realidad viene de Allah. Es algo que Él da, ¿no? Como decimos siempre, hay un dicho que inclusive está mencionado acá en algún lugar y que dice, no es por insistencia y esfuerzo, sino que es un regalo del generoso. O sea, esto no se consigue por insistir y por esforzarse, ¿eh? Se consigue porque es un regalo. Nuestra insistencia y nuestro esfuerzo no tienen la capacidad de conseguir eso por sí solos. Porque aparte, si lo tuvieran, ya de entrada, el nafs se apodera de esa posibilidad. ¿Está bien? Se apodera de esa posibilidad y dice, bueno, vos conseguiste esto porque te esforzaste. En cambio, aquellos no tienen nada porque no se esfuerzan. Mentira. Allah le da esto a quien quiere. Inclusive es conocido que se lo ha dado a muchas de sus criaturas a las que ha elegido sin que se esforzaran. Por eso, sin que siguieran el camino de la ejercitación espiritual, de las ceses, etc. Eso es un tema para meditar. Oh creyentes, recordad a Allah frecuentemente y glorificarlo por la mañana y por la tarde. Esto es una orden, la orden de Zikr, una de las más conocidas. Después, en varios lugares del Corán, se elogia a los que recuerdan a Allah con frecuencia, constantemente. Esto se refiere al recuerdo constante de Allah, al recuerdo ininterrumpido, que es lo que uno tiene que tratar de conseguir. La ley siguiente a esta dice, Él es quien nos bendice con sus ángeles para extraeros de las tinieblas hacia la luz y es misericordiosísimo con los creyentes. Esta también es una ley famosa. Dice, por cierto que Alá y sus ángeles bendicen al profeta. Oh creyentes, bendecidle y augurarle una paz perfecta. Esta ley se suele recitar. Cuando se recita esta ley hay que decir Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Allahumma bendice a Muhammad y a la familia de Muhammad y a sus compañeros y concédeles la paz perfecta. Por ejemplo, entre los chiitas, con los cuales yo estuve bastante tiempo, cuando se termina la oración, alguien recita esta aleya
y todo el mundo hace el salawat, ¿sí? En voz alta. Y eso es una orden. Ustedes saben que, bueno, alguna vez hemos hablado del salawat, ¿no? De todas las bendiciones que hay en el salawat. O sea, esto está ordenando el salawat. Por eso, igual que en el caso del pedido de perdón, del astaghfirullah, el salawat forma parte del azkar, o sea, de los dhikr o del aurad, de los wir, de todas las tarikas, ¿sí? Los derviches de todas las tarikas realizan el salawat muchas veces por día. Y hay gente que está realizando el salawat prácticamente constantemente. El salawat es uno de los instrumentos más importantes por lo que dice, porque es identificarse con el profeta, alayhi salatu wasalam, y lleva a incrementar el amor a él. Y como dijo una ley, creo que está antes, creo que está entre estas, si no me equivoco, diles profeta, no está acá, diles profeta, si amáis a Allah, seguidme y Allah os amará. Bueno, oh creyentes, no levantéis vuestras voces sobre la voz del mensajero y no le habléis a gritos como os habláis los unos a los otros, no sea que vuestras obras se malogren sin que os deis cuenta. Esto, digamos, es una de las normas de adab, de cortesía, de respeto, debidas al profeta, y en general, después del profeta, naturalmente, respecto de la gente que tiene autoridad, naturalmente de los murshid, del guía, del sheikh, etc. Y aparte es una cuestión básica de urbanidad. Si una persona está hablando, no hablarle a los gritos. O sea, digamos, esto es una cuestión de adab, inclusive básica, en la relación con las otras personas. Hay varias cosas de esta del adab con el profeta que después se trasladan al adab con el sheikh, con los sheikh, que provienen directamente del Corán, como no meterse en la casa del profeta sin pedir permiso, digamos. O saludar y esperar que él. ¿Eso qué significa? No presentarse ante el sheikh tampoco y plantearle las cuestiones, sino que cortésmente solicitarle y esperar que él lo atienda en alguna cuestión, ¿no? Bueno, y así como otras muchas cosas. Acá yo no lo puse pero creo que dice a continuación en la ley siguiente, por cierto, que el sonido más despreciable para Allah es el rebuzno del burro, porque la gente que hace esto es como un burro rebuznando, ¿no? ¿Mm? Bueno, dice también, oh creyentes, que un pueblo no se burle de otro, que una gente no se burle de otra gente, no vayan a ser mejor que ellos, ni una mujer de otra mujer, no vaya a ser mejor que ella, ni os difaméis unos a otros, ni os insultéis con motes. Qué mal es ser llamado transgresor después de haber recibido la fe. O sea, qué malo es el nombre del fusuk, de la transgresión, de la corrupción después de la fe. Y quienes no se arrepienten, esos son los opresores injustos. Bueno, esto es una cosa bastante clara, ¿no? Es decir, evitar los males de las lenguas más comunes, como ser la burla, el desprecio, la difamación, el insulto, etcétera, etcétera. Son cuestiones bastante básicas. Fíjense que cuando el Corán dice, oh creyentes, que está muchas veces, no está refiriéndose a los creyentes perfectos, está educando a los musulmanes en aquello que perfecciona su fe. Y una de las cosas que perfecciona la fe es precaverse contra todos estos vicios de la palabra
de los cuales en las obras de ética islámica y en las obras de sufismo, a estas cosas se le dedican libros enteros. Creo que hemos leído el libro sobre la lengua, sobre la contención de la lengua de la alquimia, oportunamente, ¿no? Y hay que volver inclusive sobre eso. Está en el tomo 3. Bueno, oh creyentes, absteneos mucho de las dudas, o sea, de las sospechas, ¿no? En verdad, algunas sospechas, algunas presunciones son pecado. Y no os espiéis ni os difaméis unos a otros. ¿Acaso alguno de vosotros quiere comer la carne de su hermano muerto? Lo aborreceríais. Y sed temerosos de Dios. En verdad, Dios acepta el arrepentimiento. Es misericordiosísimo con los creyentes. Esta es la ley siguiente a la anterior y sigue educando sobre la cuestión del trato con el otro. Muchas veces esta cuestión de atacar al otro con la lengua tiene que ver previamente de alguna presunción que uno tiene, de alguna sospecha. En principio, ya esa sospecha interior, ese pensar mal del otro, ya eso es una falta. Eso ya de por sí es una falta. Si además uno después esa sospecha la pone en marcha, es decir, le transmite esa sospecha o esa suposición, ese zon, a los demás, que ya hemos hablado del zan en otras aleyas, no sé si acá o en otro lugar, ¿no? El zan, digamos, es lo opuesto a la realidad, a la verdad, y no acerca nada a la verdad, como dice el Corán, ¿no? Esa sospecha que uno tiene empieza a ponerla en marcha, ¿sí? Y eso está mal, simplemente. Eso está mal, eso es una falta. El único caso, dicen los que saben de esto, en que se justifica eso, es si uno tiene pruebas concretas y con eso le puede evitar a alguien algún perjuicio. Y debería hacerlo con mucho cuidado. O sea, si alguien sabe algo a ciencia cierta sobre otra persona, decírselo a otro que puede ser engañado por ella, para prevenir un daño y hacerlo con la delicadeza del caso, eso no está mal, ¿sí? Pero entrar a difundir las suposiciones que uno tiene sobre la gente, espiando, difamando, tratando de confirmar las cosas, por ejemplo, ¿no? Espiando a los demás, tratando de conocer sus secretos y sus maldades y lo que hacen, todo para justificar a veces nuestros rencores, nuestras envidias y todo eso. Eso es de la peor conducta. Por eso dice esta frase que es famosa: ¿alguno de vosotros quiere comer la carne de su hermano muerto? Cuando uno hace algo así, es como que se está comiendo a su hermano en la fe, ¿sí? Y hay muchos hadices donde esto se ha visto realizado concretamente, ¿no? Que los hemos mencionado en algunos casos, ¿no? Bueno. El Islam no es la religión del futuro, el Islam es la religión eterna, es el din de la fitra, del ser humano, es el din de los profetas anteriores a Muhammad, que dicen en el Corán: somos musulmanes. No hay dos din, ¿sí? Hay un solo din, que es el din de la fitra, que todos han seguido, aunque después sus disposiciones puedan variar, y es el din que se adapta naturalmente a la naturaleza humana. El profeta Muhammad está claramente definido en el Corán, ¿no? De muchas maneras, inclusive delimitando bien su función. No me animo a definir al profeta, ¿no? Lo han hecho los poetas, lo han hecho los auliyá. Yo creo que la esencia del Nabi alayhi salatu wasalam es que él es la primera luz manifestada por Allah. Es en realidad el alfa y el omega. En realidad, todo lo que está por debajo de él es una expresión de su realidad. Por eso, cuando le dijo el profeta a Jabir al-Alladi, antes de que fuera creado Adán, ya existía la luz de tu profeta.
Y ese es un secreto importante si uno lo medita, ¿no? En realidad, como que toda la creación, todo lo que existe, de alguna manera, está justificado por su existencia. Es simplemente el peso de la fe y el peso de la certidumbre que se ha ido sumando con los años y que me ha ido dando pruebas. Entonces eso sí es lo que me permite ver la enfermedad como una contingencia más de este mundo, digamos, que todos padecen y yo no la estoy pasando todavía, por lo menos tan mal en ese sentido, ¿no? La experiencia de la muerte es claramente una experiencia central. Creo que es un hadith qudsi, dice Allah, nada lamento tanto como imponerle a mi siervo creyente la muerte, porque sé que la detesta. Yo creo que la partida tiene que ser tanto más serena cuanto ha sido la fuerza de la fe, ¿no? Hay una regla de oro que nos explicó varias veces Tosun Baba y que es fundamental. Cuando vayas a hacer algo, fíjate si eso que vas a hacer te beneficia solamente a vos y no beneficia a nadie más. Si es así, mejor no lo hagas. Si te beneficia a vos y beneficia también a otro, entonces sí puedes hacerlo. Y si te perjudica a vos y beneficia al otro y conseguís hacer eso, ese es el grado más elevado. Es el izar, es el altruismo, en donde uno, digamos, entrega su parte de la acción. Yo creo que esa regla de oro es clave para vivir. Si alguien la pone en práctica, realmente alcanza la felicidad. Sacrificarse por el otro, perjudicándose uno mismo, ese es claramente el grado más elevado. Walhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in.